Mis amados, sean todos bienvenidos. Por favor, pónganse cómodos. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a las personas que están conectadas a través aquí de Facebook, las personas que después a través de YouTube también podrán escuchar este mensaje. Dígale que está a su lado, no me vayas a distraer, no me vayas a sacar de lo que Dios va a hablar con mi vida hoy, porque Dios tiene un mensaje tremendamente poderoso. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos vienen por una palabra de Dios tremenda? ¿Cuántos vienen hoy dispuestos a decir, Señor, yo quiero que a través de este mensaje revoluciones mi vida? Quiero que tú hagas algo hoy sobrenatural en mi vida. Estamos en nuestra serie Viviendo o Caminando firmes en la fe. Diga conmigo, firmes en la fe. Diga, Dios nos está enseñando cómo es que podemos tener una vida firme, una vida, diga conmigo, sólida. Hoy vamos a tocar un tema dentro de la serie que he titulado El camino de la salvación. Dice la Biblia en el primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice la escritura, no améis al mundo, ni qué, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y pienso que una de las mayores desgracias que una persona puede tener en esta tierra es caminar sin el amor de Dios. Podríamos caminar sin que, es decir, que nos faltara algo, con alguna necesidad, con alguna limitación, con alguna carencia, todo eso es manejable. Pero lo que no podemos concebir en nuestra vida es que nos falte el amor del Padre. Y cuando no tenemos el amor del Padre, cuando no tenemos a Dios, cuando no tenemos la certeza de la salvación, pues nuestra vida es una vida fluctuante. Es una vida como una caña endeble. Y Dios lo que quiere precisamente es que tengamos vidas firmes, vidas sólidas. Y hoy vamos a tocar el tema entonces titulado El camino de la salvación. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es esa ruta de la salvación donde el amor del Padre va a estar en nosotros? ¿Cómo hacer? Y eso es un buen interrogante para comenzar. ¿Cómo hacer para tener garantizado el amor del Padre sobre nosotros? Y para eso necesitamos ir en la ruta, en el camino de la salvación. Hay una verdad que no podemos nosotros negar y que nos enfrentamos todos. Y hoy pues como iglesia tendremos que entrar a revisar. Hoy es un tema como de reflexión, de mirar, de analizarnos. Estamos por culminar un año y casi siempre cuando uno termina un año, cuando termina una temporada, está cerrando un capítulo en su vida, uno hace como un análisis, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos fue este año? ¿Qué sucedió? ¿Qué errores cometimos? ¿Qué cosas no podemos seguir cometiendo para que el otro año no pase lo mismo que pasó este año, no tengamos los mismos resultados? ¿Qué ajustes tengo que hacer en mi vida? Los chicos en la parte académica, a algunos les fue bien, otros regular, otros quizás no les fue tan bien. Pero bueno, todo eso la Biblia dice que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas que nos ayudan para bien, para ajustarnos, para decir, bueno, creo que fallé, creo que me descuidé, creo que no presté la mayor atención, creo que estuve muy disperso, muy dispersa. Pero igual, en la parte espiritual tenemos que evaluar cómo nos fue este año, cómo terminamos nosotros esta asignatura en lo que tiene que ver con la parte espiritual. Sé que algunos pueden decir, bueno, este año fue un año de mucho crecimiento espiritual. Yo tengo que evaluarlo, tengo que decir que para mí este año fue un año de mucho crecimiento espiritual. Aprendí muchas cosas, mejoré en algunas otras, en otras tengo unos desafíos para trabajar, para tallar un poquitico y ajustar algunas cosas. Y cada uno podrá darse una calificación en la parte espiritual. Pero indudablemente lo que tenemos que revisar hoy es cómo está nuestra relación con Dios. Hay muchas áreas, hay muchas asignaturas, pero creo que la más importante, la más vital, y vamos a mirar como si este fuera el último mensaje, que yo no sé si sea así, ¿no? Que sea el último mensaje que Dios te permite escuchar, porque yo lo quiero predicar como si fuera el último mensaje que Dios me permite predicar. Presten mucha atención. Diga que está a su lado. Este va a ser un mensaje tremendamente poderoso. Vamos a revisar cómo está nuestra vida. Dios dice la escritura que Él no puede ser burlado, que Él no puede ser engañado. ¿Qué pasaría, hipotéticamente hablando, qué pasaría si hoy fuera el último día de tu vida? Y que mañana estuvieras delante de Dios. ¿Cómo te presentarías?
¿Cómo está el asunto del pecado? ¿Hay algo que está en tu vida que tú sabes que está mal delante de Dios? ¿Que hay algún pecado en tu vida? Es un asunto que nosotros tenemos que revisarnos. Y Dios nos dejó algo que se llama la conciencia. Porque si yo les pregunto ahorita, dígame cuántos están bien con Dios, seguramente que todos me van a decir amén y levantarán la mano. Yo estoy bien con Dios, aparentemente. Pero solamente Dios sabe cómo está tu vida delante de Él. Si es así o no, porque Dios no puede ¿qué? Ser burlado. Y nos dejó algo que es la conciencia, la que nos muestra, la que nos dice. Y a los que somos cristianos dejó dentro al Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, que es el que nos convence de pecado, que es el que nos dice, mira, tú estás mal, mira, hay que hacer este cambio. Todos, sin excepción. Ahora, no quiere decir que porque tú desde pequeño escuchas la palabra de Dios, o porque llevas tiempo en la iglesia, porque lees la Biblia, entonces tú sabes lo que es pecado o lo que no es pecado. No, quiero decirles que no solamente nosotros que escuchamos la palabra, sino que absolutamente toda la humanidad sabe cuando está bien o cuando está mal con Dios. No se pueden engañar. A Dios no lo pueden engañar. Dios dejó algo, y escuche lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 15. Lo voy a leer en esta versión que dice: ellos demuestran que tienen la ley escrita en el corazón. Es impactante ese versículo. Dios a cada ser humano le escribió la ley, ¿en dónde? En su corazón. En su corazón. Sean creyentes o no sean creyentes, sean cristianos o sean inconversos, sean cristianos o sean paganos, toda la humanidad tiene la ley escrita en el corazón. Y dice en esta versión: porque su propia conciencia y sus pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. De manera pues que a esta altura tú sabrás si hay algo que te incomoda, que sabes que estás haciendo mal, o al contrario tú puedes decir, yo estoy haciendo lo correcto. Y repito, no me levantes la mano, simplemente quiero que como que hoy sea un mensaje que te llegue a la conciencia y que tú digas, wow, yo sé que estoy haciendo algo que no es correcto. Ahora, la Biblia nos dice, porque no solamente, escúcheme, no solamente que nos deja la conciencia, no solamente que nos deja el Espíritu Santo, no solamente que nuestros pensamientos nos dicen cuando estamos mal o cuando estamos bien, como si esa fuera poco, como si esos argumentos fueran pocos, nos deja escrito en la palabra. Y hay un versículo que ustedes lo conocen, creo que no hay que buscarlo porque ustedes lo tienen en su cabeza ya, que es Romanos 3:23, que dice ¿cómo? ¿Qué dice, iglesia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí lo sabían? ¿No habían escuchado o es nuevo? No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos hemos pecado? Todos. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. O sea, Dios deja de tajo escrito que nadie puede alcanzar la meta. O sea, todos humanamente, ninguno en sus fuerzas puede decir, yo sí soy capaz, yo ando bien, yo sí no me equivoco, yo sí hago lo recto, yo sí no, ninguno, porque si no es de una manera, es de otra manera que fallamos. Los que están en discipulados saben que hay 3 áreas donde nosotros tenemos que entrar a revisar siempre, y son, primero, nuestros ¿qué? Pensamientos, luego ¿qué? Nuestras palabras, y luego ¿qué? Las obras. O sea, podemos fallar por las palabras que decimos. ¿Cuántos han fallado con las palabras que dicen? Decimos palabras que no son las correctas. Decimos palabras que son inadecuadas. A veces hablamos más de la cuenta. A veces mentimos con lo que decimos. A veces cuando vamos a regañar o llamar la atención, lo hacemos de una forma indebida. A veces herimos con las palabras. Pero no solamente las palabras, sino también con los ¿qué? Pensamientos. ¿Cuántos hemos tenido malos pensamientos? Pensamientos incorrectos, ideas incorrectas. Y no solamente con las palabras, no solamente con los pensamientos, sino que también fallamos con nuestros actos, con nuestros hechos. Fallamos. Entonces, por si eso de pronto alguien dice, no, yo sí, en eso no fallo. Yo pienso antes de hablar, yo sí digo lo correcto, yo sí todo lo que hago lo hago correcto. Ok, es respetable porque podría haber una persona así. Yo lo dudo, pero podría haber una persona. Bueno, si eso fuera poco, entonces Dios dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como ¿qué? Como pecado. Y ¡pah! Ahí sí ya. Porque cuántas cosas podríamos hacer buenas
y no las hacemos. Y la Biblia dice que cuando nosotros no hacemos lo que es bueno, también se nos suma como pecado. Entonces todos estamos encerrados en eso que dice la Biblia aquí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. El mismo Romanos capítulo 3 versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni uno solo. O sea, todos, o sea, aquí ninguno podemos creernos perfectos, yo menos. Dios me da el privilegio de ser vos, pero no porque esté aquí parado al frente de ustedes es que Él sí es perfecto. No, todos nos equivocamos. Todos fallamos. No hay perfecto, ni uno solo. Dice la Biblia en Isaías capítulo 53, versículo 6, dice que todos nos descarriamos como ovejas. Somos muy dados para descarriarnos. Apenas tenemos la oportunidad, hay un pequeño resquicio, por ahí nos vamos. Y dice la Escritura, cada cual se apartó por sus caminos. ¿No nos pasa eso acaso? Cada uno en sus caminos, en sus negocios, en sus actividades, en sus problemas, en sus luchas, que es respetable. Entonces nos terminamos encerrando en esos caminos y nos olvidamos de Dios. Porque estoy ocupado, porque tengo que trabajar, porque tengo que producir, porque tengo que solucionar este problema, porque tengo que cuadrar este asunto en la parte de salud. Y entonces dice la Biblia que todos nos desviamos, o sea, todos nos metemos en un mundo aparte. Pero a pesar de que cada uno estamos descarriados, la Biblia dice, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Eso se llama, diga conmigo, el amor de Dios. Y esto aplica para todas las personas, los que estamos aquí, los que escuchan el mensaje, los que están afuera, para todos, porque es un mensaje universal. Porque la humanidad toda, y más ahora, toda está descarriada. Cada uno está haciendo lo que quiere, cada uno vive de la manera que quiere. Entonces es un mensaje universal. Es un mensaje, entre otras, también acusador. Ay, pero no me acusen. No, escúcheme, es para nuestro bien. Porque nos muestra que estamos mal para podernos, ¿qué? Enderezar, para revisar nuestra vida. Por eso les digo, hoy es un mensaje a la conciencia. Es un mensaje para que tú no viniste aquí para que te regañen y te hagan sentir mal. No, es Dios, tómalo como que Dios el Padre te está revisando tu vida como si hoy fuera el último día, dijimos, como si hoy tuvieras que hacer un balance en tu vida. Y tú dijeses, bueno, ¿cómo estoy? Entonces Dios dice, revisa tu vida. Y es un mensaje que es indiscutible. Es decir, que nadie puede decir, no, yo no estoy de acuerdo. Ok, es respetable si alguien dice, yo no creo lo que está escrito en la Biblia. Y yo respeto eso. Pero el hecho, escúchame esto, el hecho que tú no creas lo que está escrito en la Biblia no hace inoperante la Biblia. La Biblia sigue siendo como está. Y un día seremos juzgados de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces Dios a todos nos dejó una conciencia de pecado. Dígale que está a su lado, conciencia de pecado. Entonces todos somos conscientes de cómo estamos. Revísate hoy simplemente cómo estás delante de Dios, no delante de los demás, no delante de su familia, no delante de sus hijos. Cómo hoy tú como persona, individualmente hablando, cómo tú estás delante de Dios. Y eso se llama conciencia de pecado. Ahora, no solamente tenemos la conciencia de pecado, sino que también conocemos a un Dios que tiene algunas características. Una de ellas es que Dios es santo. Diga conmigo, la santidad de Dios. ¿Qué es santidad? Cuando hablamos que Dios es santo, ¿qué quiere decir? Que Dios está ¿qué? Apartado de todo pecado. O sea, en Dios no encuentra pecado. Y no solamente, escúcheme, que Dios es santo, sino que tiene otro atributo, que es la justicia. Dios es justo. Entonces, conocemos de un Dios que es justo, un Dios que es santo. ¿Qué es santo entonces? Que está apartado del pecado. ¿Y qué es justo? ¿Qué es justo? Que a cada quien le dará su retribución. ¿Qué es justo? Que Él no puede permitir, diga conmigo, Él no puede permitir, Él no puede tolerar pecado. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Es el Dios que está en la Biblia. Es el Dios que creó todo cuanto existe. Lo que pasa es que cada quien se comenzó a crear su propio Dios y cada quien comenzó a crear su propia religión. Y entonces se creó el Dios de que, no, mi Diosito me entiende. No, y tal vez tu Diosito que te creaste en una estampita, en una imagen, ese Diosito te entiende. Pero estamos hablando del Dios de los cielos, el Dios de la Biblia,
el Dios creador de todo cuanto existe. Y Él es santo y Él es justo. Y Él, a Él mejor dicho, es al que tenemos que darle cuentas un día. Dígale que está a su lado, a Él tenemos que darle cuentas. Y entonces, como Dios es santo, Dios no puede disimular el pecado y decir, ay, yo no le tengo en cuenta eso. No. O sea, Dios no puede alcahuetear cosas. Porque si alcahueteara cosas, si disimulara el pecado, si Dios dijera, ay, pobrecita, dejémosla, pase, tranquilo, escúcheme, entonces dejaría de ser divino. Entonces ya no sería ese Dios maravilloso que no permite nada. Vamos a mirarlo en el caso jurídico, por ejemplo. ¿Qué hace un juez? ¿Cuál es la función de un juez? ¿Alguien sabe por ahí? ¿Qué hace un juez? Juzgar. Y la última palabra la da un juez. Y se supone que lo que el juez hace, porque es un juez recto, si está el juez en el tribunal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Debe castigar al delincuente. ¿Cierto? El juez no se puede dejar llevar por los sentimientos. Ah, es que pobrecito. No, es que si lo mando a la cárcel, entonces sus hijos, entonces tal cosa. No, él tiene que dejar a un lado todo eso y decir, yo lo siento mucho, pero tengo que dictar ¿qué? Sentencia. Usted es culpable. Usted es un delincuente. Y como es delincuente, tiene que pagar por ese delito que cometió. Si es así o no, si es un juez ¿qué? Justo, si es un juez recto. Pero si el juez es de aquellos que de pronto por ahí hay de casualidad, que se deja sobornar y que ay, qué pobrecito, es que, y lo suelta siendo culpable, primero que él se va a sentir mal. Segundo, que puede ser destituido. ¿Cierto? ¿O es así o no? Porque es un juez malo, no sirve. Tipo, no podemos confiar en él. No es responsable, no cumple con lo que tiene que hacer. Bueno, si eso sucede en el plano humano, ¿qué estaremos hablando entonces del gran juez justo? Porque si no hace eso, si deja pasar al delincuente, si, ay, no, pobrecito, si se deja sobornar, ay, yo hago esto, yo le doy esto, yo pacto para que me perdone. No, entonces es un juez que es sobornable, entonces no es confiable. Y quiero decir es que nuestro Dios, nuestro gran juez, es justo. Dígale que está a su lado. La justicia divina no puede permitir, no puede hacer caso omiso a la culpabilidad del pecado humano. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, ese Dios es el que está en la Biblia. Es un Dios que es justo. Ahora, viene otro asunto. Vamos a poner otra base. Primer base, que Dios es justo. Segunda base, que además de ser justo tiene otro atributo. Diga conmigo, Dios es amor. Y Dios ama a los hombres. ¿Sí sabían eso o no? Sí, Dios ama a los hombres. Por el hecho que los hombres somos ¿qué? La obra maestra de Dios. Y Dios en forma general ama a la humanidad. ¿Qué hace Dios? Ama a la humanidad. Y Dios nos ama. Abraza el que está a su oído, Dios te ama. Dios nos ama. O sea, es otra verdad que es innegable. Es otra verdad que es absoluta. Que Dios nos ama. Nos ama tanto que dejó escrito en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice ¿cómo? Que de tal manera amó que Dios al mundo, es decir, a la humanidad, que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Juan 3:16. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo ¿qué? Pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. O sea, mire, el amor de Dios. Y yo quiero que por favor entendamos en profundidad esto. Aún siendo pecadores, es decir, a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. El libro de Jeremías, capítulo 3, a la altura, capítulo 31, a la altura del verso 3, muestra el amor y la misericordia de Dios hacia su pueblo. Cuando la Biblia dice en Juan 1:12, dice que ¿más qué? Más a todos los que ¿qué? Creen en su nombre. Le estoy preguntando a los discipulados, que eso ya, ¿creen en su nombre qué? El privilegio les dio la potestad de ¿qué? De llegar a ser hechos hijos de Dios, de la familia de Dios. Entonces escuchen, para la familia de Dios hay una palabra, hay una promesa que está ahí en Jeremías 31:3. Hace tiempo el Señor, dice en esta versión, le dijo a Israel, le dijo a su pueblo: yo te he amado, pueblo mío. ¿Yo qué? Te he amado. Esa palabra te he amado, ¿en qué tiempo está?
¿Presente qué? ¿Presente qué? Continuo. Continuo. No dice yo te amé. No te dice yo te amaré. Dice yo te he amado. Es decir, Dios, diga el que está a su lado, Dios siempre nos amará. Dice, pueblo mío, con amor eterno. ¿Amor qué? ¿Qué quiere decir amor eterno? ¿Cuándo termina la eternidad? Nunca. Es decir, que Dios siempre nos va a amar. ¿Puedes entender eso, por favor? Que tenemos un Dios que dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, con amor eterno. Y sigue diciendo, con amor inagotable. ¿Amor qué? ¿Qué quiere decir inagotable? Que no se acaba, que nunca se termina. Ese no es el amor como el de nosotros. No, es que nos separamos porque ya no te amo. Se me acabó el amor. No, pues, no, conseguí otra que me ama más. Amo a otra persona y qué pena ya. Hasta aquí se acabó el amor. No. El amor de Dios no es así. Diga conmigo, Dios es fiel. Diga, aunque nosotros seamos infieles, Él permanecerá fiel. Es más, Él nos amó primero. A pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras equivocaciones, tenemos un Dios que dice, a pesar de esos defectos, yo te amo y te amo eternamente y te amo y mi amor es inagotable. Y termina diciendo en esta versión, te acerqué a mí. Él fue el que nos buscó. Él fue el que nos atrajo con lazos de amor. Es decir, mire, podemos entender esto, que el amor de Dios es tan grande, tan maravilloso, que es como si Él nos tuviera dentro de sus brazos. Dice, yo te quiero tener acá. O sea, hoy Dios nos trae para mostrarnos de su amor, para consentirnos un poquito y para decir, yo te amo y te tengo aquí. O sea, tú eres mi obra maestra. Tú eres la persona para mostrar en esta tierra. Ese es el amor de Dios. Y por eso el salmista David dejó escrito ahí en el Salmo 27, verso 10, que también tú lo conoces. Aunque tu padre y tu madre, ¿qué? Te abandonaren, ¿qué dice el Señor? Con todo yo te recogeré. Escúcheme lo que dice Dios. Aunque los demás te abandonen, aunque los demás te dejen, aunque los demás te desprecien, aunque no cuentes con nadie, no te preocupes, que yo con todo eso, con todos tus dolores, con todos tus traumas, con todas las fisuras que hicieron en tu corazón, yo te voy a recoger, yo te recogeré. ¿Cuántos pueden decir amén? Es un Dios grande, maravilloso. ¿Será que se merece un aplauso el Señor? Diga, Señor, gracias por ese amor tan grande y tan maravilloso. O sea, amados, escúchenme. Yo no sé si tú has captado esto en tu vida espiritual, pero nosotros no tenemos un Dios inerte. No tenemos un Dios frío. No tenemos un Dios ahí como que... No, tenemos un Dios lleno de amor hacia nosotros. Y como si eso fuera poco, estamos hablando de dos atributos ya. El primer atributo es ¿qué? La justicia de Dios. Segundo atributo, el amor de Dios. Y si le sumamos otro atributo, que es la misericordia, podemos ir encontrando un Dios que es completo. ¿Y qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Quiero decirles que el amor y la misericordia son como hermanos siameses. Quiere decir que siempre andan ¿qué? Juntos, pegados. Lo uno viene con lo otro. Siempre el amor viene con la misericordia. ¿Y qué podríamos decir que es la misericordia? Que es una compasión, es un dolor. O sea, Dios no quiere hacernos daño. Dios no puede hacernos daño. Dios, de hecho, el infierno, Dios no lo creó para la humanidad. ¿Para quién fue creado el infierno? Para Satanás y sus demonios, no para nosotros. Porque en Dios mora el amor, en Dios mora la misericordia. David lo dijo de esta manera en el Salmo 103, versículo 17. Escuchen, es una misericordia que es infinita, una misericordia que es sin límites. Dice en esta versión, pero el amor del Señor permanece para siempre. ¿Para cuándo? Diga el que está a su lado, sacude el que está a tu lado con amor. Diré, el amor y la misericordia de Dios permanecen para siempre. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los hijos de Dios, para los que le temen. Es decir, escuche, hay un activo que tenemos. Yo sé que uno puede hacer un balance de activos, tengo esto, pero hay un activo que nadie te lo puede quitar. Y es el activo que Dios dice que es un amor que tiene para ti, que tiene para mí, para sus hijos, para los que le temen, dice en esta versión. Abraza el que está a su lado, diga, la misericordia siempre desea perdonar.
y nunca quiere castigar. Dios en su amor, mire, Dios no es un Dios como quizás nos lo han pintado, un Dios verdugo, un Dios castigador, un Dios que apenas tú te equivoques viene a darte palo. No. Ese no es el amor de Dios. Porque el amor y la misericordia de Dios siempre lo que buscan es perdonar. Él no quiere castigar. Pero si eso fuera poco, entonces encontramos una confusión para algunos. Dice, ¿cómo entonces, y se le queman los fusibles a algunos, cómo puede operar la justicia de Dios, que es no permitir pecado, no dejar pasar eso, con el amor de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo puede suceder eso? Y viene otro atributo grande de Dios, que es, diga conmigo, la sabiduría. La sabiduría. A nosotros nos cuesta entender eso, y por eso se nos queman los fusiles. Porque nosotros o amamos o ¿qué? Odiamos. Hay un refrán que es muy común que dice que del amor al odio hay un paso. Nos pasa a nosotros, por ejemplo, que podemos amar mucho a una persona, nos desvivimos por ella, damos lo mejor por esa persona, pero nos hizo daño, ya al otro día la odiamos, no queremos saber más de ella. ¿Sí pasa eso o no? ¿Cómo así? ¿Dónde? Si lo amábamos tanto, si hubo un pacto, si nos prometimos tanto amor hasta que la muerte nos separe, si dijimos que estaríamos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, ¿cómo si en algún día en un altar, cómo cuando éramos novios nos prometíamos tantas cosas tan bonitas, hablábamos tantas cosas bonitas, cómo por un momento, por una situación, por un evento, ahora ya no queremos saber nada, a metros con esa persona, no quiero saber nada, no me hables, no, es que dicen los abuelos por acá, es que cuando lo veo me hierve la sangre, no lo quiero volver a ver. Pero ¿cómo así? ¿No era la persona con la que tanto te deleitabas y estabas bien? El ser humano. Pero ¿cómo Dios soluciona ese tema? ¿Cómo Dios, nosotros que le fallamos, que nos equivocamos, que pecamos, cómo Dios puede ejercer su justicia y a su vez puede demostrar su amor? Con ese atributo que llama la sabiduría. Y en la sabiduría de Dios nos da la solución de cómo Él, el Dios grande y poderoso, puede solucionar el problema. ¿Y sabe cómo lo solucionó? A través de un acto que se llama la cruz del Calvario. Y en la cruz, estamos hablando del camino de la salvación, estamos hablando de la parte que le corresponde a Dios. Y en la cruz, ¿qué hizo Dios? Castigó nuestro pecado para que la justicia se satisfaciese. Pero por ese mismo lado, en la cruz demostró que su amor. Y la justicia y el amor de Dios se da en la cruz del Calvario. ¿En la persona de quién? De Cristo Jesús. Ahí, en la persona de Cristo, Dios hace efectiva su justicia para seguir siendo el Dios divino, el Dios justo, el Dios recto, porque había que castigarse ese pecado. Y alguien tenía que pagar por ese pecado. Y solamente a través de Cristo no pagamos nosotros, sino que Cristo vino a pagar por nosotros. Por eso nos decimos ser cristianos, porque amamos a Cristo. Ahora, ese concepto es muy claro para muchos, tal vez para otros no. Si alguien se preguntase, bueno, ¿cuál fue la función de Cristo al venir a esta tierra? La estamos diciendo: venir a demostrar el amor de Dios por una parte, y por otro lado, diga conmigo, cumplir la justicia de Dios. Y entonces viene una pregunta: ¿cómo nosotros entonces, siendo pecadores, podemos tener una comunión y podemos gozar del amor de Él? Porque el pecado nuestro, diga conmigo, fue llevado sobre Cristo Jesús. Y vayan a su Biblia, miren Isaías 53:6. En esta versión dice, en uno de los apartes de este pasaje, Isaías 53:6, porque es que el pecado en Cristo no fue disimulado. Ustedes saben qué pasó cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué sucedió allá en el huerto del Edén? ¿Qué sucedió? Hubo una separación. ¿Cómo se sintieron ellos? Mal. Se sintieron avergonzados. Se sintieron desnudos. ¿Y qué hicieron? En su sabiduría, en su inteligencia, en su conocimiento, ¿qué hicieron? Se escondieron. Pero ¿qué más hicieron? Huyeron, sí, pero ¿qué más hicieron?
se tenía que cubrir su pecado. ¿Y qué hicieron? Con unas hojas de higuera se hicieron una especie como de delantal y se cubrieron. ¿Qué hacía ese delantal? ¿Qué hacían esas hojas de higuera? Disimulaban el pecado. ¿Pero el pecado estaba todavía? Sí, pero disimulaban el pecado. No, estamos bien, estaban cubiertos, estamos bien. Pero ellos sabían que estaba el pecado. La gente puede disimular el pecado. ¿Cómo podemos nosotros también, cual Adán o Eva, disimular el pecado? ¿Cómo la gente hoy en día disimula el pecado? ¿Cómo creen que están bien delante de Dios? ¿Qué actos? ¿Qué apariencias? Algunos piensan que porque vienen a la iglesia ya estoy bien con Dios. Otros haciendo actos. No, yo hago esto, hago lo otro, porque la religión tradicional enseñó conceptos como que el que reza o el que peca y reza, ¿qué? Empata. Entonces, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero como voy a la iglesia, pero como estoy rezando, pero como estoy dando un mercado, entonces Dios como que ya no me tiene en cuenta eso. No, no es así. Porque eso es disimular el pecado. Y cuando vino Jesús, Jesús no vino para solucionar ese problema de disimular. Él vino para borrar el pecado. Porque ¿qué pasa si la persona está con su delantal? Un día, ¿qué va a pasar con esas hojas? Se van a caer, se van a secar y va a quedar su desnudez. ¿Qué pasa con el que disimula una vida cristiana pero está viviendo en pecado? ¿Hasta cuándo le dura eso? Hasta que sea descubierto. Y cuando es descubierto, ¿cómo queda esa persona? En vergüenza. Eso es lo que sucede con muchos. No, disimulan. Y diga conmigo, Jesús no vino a disimular nuestro pecado. Él vino a borrar nuestro pecado. Dice Isaías, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros, incluyendo, diga conmigo, el de nosotros, el mío, diga el que está a su lado, el tuyo. Dice 1 Corintios 15:3, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué hizo Cristo? ¿Murió por qué? Por nuestros pecados, tal como lo dice la Escritura. Cuando yo logro interiorizar eso, que Cristo vino a esta tierra a morir por mis pecados, yo estoy comenzando a tener un cambio ya en mi vida. Escúchenme. ¿Qué me está mostrando eso? Si alguien me dice, bueno, pastor, ¿cómo así? A ver, explíqueme despacio. ¿Cómo así? Yo puedo ser un pecador, puedo haber cometido muchas cosas en mi vida, puedo haberme equivocado mucho, pero si yo voy delante del Señor y creo en lo que hizo Cristo y me arrepiento, ¿el Señor me perdona todos los pecados? Y la respuesta es que sí. ¿Todos? Sí. Si yo lo he confesado, ¿lo reconozco? Sí. Porque mis pecados son llevados en Cristo Jesús, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Mire lo que dijo Pedro, por favor. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, dice en esta versión, murió por los pecadores para llevarnos a salvo con Dios. ¿Para qué? Por eso es que la Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y nosotros los hombres. ¿Qué es quién? Cristo Jesús. Un solo mediador, ojo. Porque la tradición nos enseña que hay muchos mediadores. Pero la Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué es quién? Cristo Jesús. La humanidad, el mundo. Por eso comenzamos con el pasaje de Primera de Juan, que nos dice 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo nos enseña muchos caminos. Pero la Biblia dice que solamente hay ¿qué? Un camino, una verdad y la vida. ¿Que es quién? Cristo Jesús. Pero es que todos los caminos conducen a Roma. Tienen toda la razón, posiblemente. Pero solamente un camino nos conduce al cielo. ¿Que ese camino quién es? Cristo Jesús. Escuche por favor lo que dice Pedro. Primera de Pedro 3:18. Cristo sufrió por nuestros pecados una vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarnos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Y el mismo Pedro, un capítulo antes, Primera de Pedro 2:24, dice que Él mismo cargó nuestros pecados
sobre su cuerpo en la cruz. Entonces, aquí dejamos una base. Cristo vino a cumplir una función. Estamos hablando del tema del camino de la salvación. Estamos hablando de la parte que corresponde a Dios. Y dentro de la parte que corresponde a Dios está Cristo Jesús, que cargó con nuestros pecados. Las últimas palabras de Jesús en la cruz, de Jesús de Nazaret en la cruz, fue: consumado es. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Todo fue cumplido. ¿Qué más quiere decir esto? Que ya fue pagado, que la expiación ya se dio. ¿Qué es expiación? Expiar. Muy bien, quitar. ¿Qué más? ¿Quitar qué? Eliminar toda culpa. ¿Qué es? Cuando Jesús dijo consumado es, está diciendo: yo eliminé toda la culpa de aquellos que creen en mí. ¿Cómo así? Todos los pecados Cristo los borró, Cristo los eliminó. Ya no hay culpa en nosotros. Escúcheme que esta es la parte tremenda. Es cierto, ya no hay culpa. Una persona cuando entrega su vida a Cristo, cuando reconoce su pecado, toda la culpa es que quitada. Es como Dios haciendo un reseteo en nuestra vida, borrar todo. Borrar todo. Cuando una persona logra tener el conocimiento de esto, vamos a analizarlo ahorita, el conocimiento de esto, y toma una decisión, su vida cambia. Porque lo que más nos enferma, escúcheme en esto, lo que más hoy perjudica a la humanidad es el sentimiento de culpa. Y Jesús está diciendo: yo quité toda la culpa tuya. Es decir, que delante de Dios estamos siendo vistos como personas limpias, porque toda la culpa fue quitada. Eso es lo que quiere decir la palabra consumado es. Quiere decir que la justicia de Dios ya fue satisfecha, que esa deuda por causa de nuestros pecados, esa culpa ya fue pagada y ahora no tenemos deuda delante de Dios. Diga conmigo: el precio fue pagado. Para los que creemos en Cristo Jesús. El que no cree en Cristo Jesús, ¿qué pasa? Está en deuda con Dios. Tiene que pagar esa deuda con Dios, porque como Él es justo, Él no va a permitir que vamos a dejar a esta persona como limpia, como libre. No, alguien tiene que pagar esa culpa, porque Él es un juez que justo. Pero en su justicia demostró el amor. ¿Sabe qué? Los amo tanto. Ustedes tienen una deuda conmigo, pero yo no les voy a exigir que ustedes me la paguen. Voy a enviar a mi hijo para que él pague esa deuda por ustedes. Diga conmigo: amor y justicia. Ahí se presencia eso, la misericordia de Dios y el amor. Por eso Pablo dijo: la sabiduría de Dios. No había cómo resolver ese asunto, no había cómo resolver ese enigma, cómo se hace efectiva la justicia y a la vez el amor. Y Dios dio la respuesta a través de la cruz en su Hijo Jesús. Ahí en Cristo Jesús quedó solucionado. Ahora, esa es la parte que le corresponde ¿a quién? A Dios. Es decir, Dios ya hizo el trabajo pesado, el trabajo arduo, el trabajo difícil, sacrificar a su Hijo. Quiere decir entonces, vamos a entrar a la segunda parte. ¿Cuál es lo que nos corresponde a nosotros? ¿Cuál es la parte que nos corresponde a nosotros dentro de la salvación, dentro de este camino de la salvación? Hemos visto una parte que es Dios. Vamos a mirar la parte que nos corresponde a nosotros. Diga el que está a su lado: esté muy atento, esté muy pendiente, porque vamos a mirar cuál es la parte que nos corresponde. ¿Qué será lo que nos corresponde hacer dentro del proceso o dentro del camino de la salvación? ¿Quiere decir que como Cristo ya pagó, entonces todos están limpios de pecado? ¿Todos pueden entrar al cielo? No. Hay un hombre en la Biblia, en una cárcel en Filipos. Él era el carcelero en Filipos, y le hace una pregunta que es la misma que nos hacemos hoy, que nos podemos hacer hoy. ¿Cuál fue la pregunta que este hombre le hizo a Pablo y a Silas? ¿Quién la recuerda? ¿Qué le preguntó? Muy bien. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué necesito para ser salvo? ¿Qué necesito? Le digo. ¿Y qué había sucedido ahí? ¿Por qué hace la pregunta? ¿Por qué hace la pregunta? Porque este hombre tenía una ansia de salvación. Yo no sé cuántos tengan esa ansia de salvación, de decir: yo quiero estar bien con Dios. ¿Alguien que esté interesado? Yo quiero estar bien con Dios. Yo quiero evaluar mi vida y entender que tal vez estoy mal, pero quiero tener una mejor relación con Dios. Yo quiero recibir el amor del Padre.
Yo quiero comenzar el año que viene y de ahí en adelante tomado de la mano de Dios, y que Dios sea el que me abra puertas, que Dios sea el que me abra el camino. Yo no quiero andar ya. Este año tal vez algunos dicen, yo tuve que luchar, tuve que pelear muy fuerte haciendo las cosas en mis fuerzas, en mi capacidad, pero yo quiero que de aquí en adelante que el Espíritu Santo me ayude, que esas puertas de bronce se cierren, pero que se me abran unas puertas de ¿qué? De oro. Yo quiero ya, o sea, me cansé. Yo quiero salir ya de este nivel de una vida como monótona, rutinaria. Yo no quiero que me hablen de religión, yo no quiero eso. Yo quiero estar en una relación, una conexión directa con el Dios supremo, el Dios eterno. Yo quiero ver la mano de Dios obrando a mi favor. ¿Alguien interesado? Ver cómo Dios abre puertas, ver cómo Dios comienza a hacer cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos, cómo comienza a llegar los recursos de lugares esperados y de lugares inesperados. Eso es hermoso, cuando llegan recursos de lugares inesperados. Cuando hay una llamada, cuando hay un negocio, cuando alguien dice, mira, tengo esto para ti. Y tú no esperabas, tú no ves la mano de Dios obrando ahí. ¿Cuántos quieren ver esa mano de Dios obrando? Dios dice, yo quiero hacer cosas grandes en tu vida. Yo no quiero que ustedes sean unos más ahí de una religión, ni que se reúnan por reunirse. Que tú entiendas que hay un Dios todopoderoso, que tú tienes un Dios que no es un Dios de miseria, no es un Dios de escasez. Es el Dios que es el dueño del oro y la plata. Es el Dios que tiene todos los recursos y la capacidad para bendecir tu vida. Es el Dios que puede sanar tu cuerpo. ¿Ustedes pueden creer ese Dios? O sea, tenemos que salir de esa mentalidad de un Diosito, una estampita, de una imagen. No, tenemos el Dios alto, el Dios grande y el Dios soberano. Y Él dice, yo ya hice mi parte a través de mi Hijo Jesús, pero demando la parte de ustedes. Entonces aquel hombre dijo, yo quiero ver ese Dios que tumbó las paredes, el Dios que abrió esas rejas, el Dios que rompió las cadenas. Yo quiero conocer ese Dios. Le dijo a Pablo, ¿cómo hago para conocer ese Dios? ¿Cómo puedo andar en esta vida con el poder del Dios que tú tienes? ¿Cómo hago para ser salvo? Y entonces Pablo responde por ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 31, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Sí? La parte, escúcheme, la parte que nos corresponde a nosotros es la más sencilla, que es simplemente ¿qué? Creer. Es tener fe, es lo único. Y no pide una fe grande, no. Le dijo a los discípulos Jesús, yo lo único que preciso de ustedes es una fe sencilla. Una fe tan pequeña como este grano de ¿qué? De mostaza. Diga conmigo, una fe sencilla. ¿Qué es eso? Escúcheme, iglesia. La parte que nos corresponde es que nosotros verdaderamente confiemos en Dios. Y no es una fe, espere, yo duro más años en la iglesia, espere, yo hago este curso, espere, yo hago esta especialización. No, es una fe como la fe de los niños. ¿Cómo es la fe de los niños? Sencilla, una fe implícita. Tengo un Dios grande, un Dios todopoderoso, yo simplemente confío en Él y Él se encargará de lo demás. Los niños. Hoy el niño que Dios nos ha dado, que tenemos una responsabilidad con Él en todas las áreas, hoy se fue con su mamá a tener una temporada con ella en sus vacaciones. Él se fue tranquilo. Él no tiene ni idea que la semana entrante me toca pagar la pensión. ¿Y usted cree que él se fue preocupado? Ay, ahora me voy a vacacionar y cómo irá a hacer él para pagar. No, él simplemente sale confiado que cuando regrese ya está paga su matrícula. Es una fe implícita. O sea, yo doy por hecho que mi papá, no sé qué iba a hacer él, pero él va a pagar. ¿De acuerdo? Es la fe de los niños. La Biblia dice que de los tales es ¿qué? El reino de los cielos. Escúcheme, iglesia, nos llenaron una cantidad de filosofías, una cantidad de conceptos, una cantidad de religión, y Jesús de Nazaret fue muy sencillo. Dijo, lo único que yo quiero es que ustedes confíen en mí. O sea, pongan su vida a mi cuidado, que yo tendré todo el cuidado en ustedes. Mire, en algún pasaje de la Biblia, el libro de los Salmos dice, escuche lo que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea, descansen en mí, no se preocupen, yo tengo lo que ustedes necesitan. Antes de que ustedes me digan, hay dos cosas que aprendimos por aquí en el discipulado, dos cosas importantes por qué podemos estar tranquilos y confiados en Dios. Número uno, ¿por qué? Porque Dios ¿qué? Conoce mis necesidades, punto. O sea, tranquilos,
tranquilos antes de que tú hables, antes de que tú pienses siquiera. Dios sabe las cosas que tú necesitas. 2, ¿por qué tengo que estar tranquilo y confiado? Número 2, ¿por qué qué? Porque Él ha prometido nunca abandonarnos. Eso es un Dios maravilloso. Por un lado, conoce mi necesidad y por otro lado dice, no se preocupe, yo estoy contigo. Eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos a tener una fe sencilla, una fe implícita. Tengo un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que tiene el control de todo. ¿Por qué he de preocuparme? Entonces cuando Pablo le dice a este hombre, el carcelero de Filipo, dice, tranquilo, solamente cree en el Señor Jesucristo. Y entonces viene una pregunta, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Vamos a mirar 4 cosas que si tú logras entenderlas, bien que las escribas, pero quiero que las guardes en tu mente para toda tu vida, porque esto puede cambiar de aquí en adelante. Va a ser algo que puede revolucionar. Por eso dije que es un mensaje tremendamente poderoso para aquel que la capte. Para el que vino a dormir, para el que vino a estar por estar, no va a pasar nada, vino y salió. Pero el que logre captar esto en su vida va a cambiar. ¿Qué es esto de la fe? ¿Qué implica la fe? En primera instancia, escuche conmigo, presume de un conocimiento que ya lo tiene, es decir, conocimiento y comprensión. No solamente el conocimiento, sino que ese conocimiento lo lleva a una comprensión. Ejemplo, les digo, lo que hemos hablado ahorita, Jesús vino a esta tierra a pagar por nuestros pecados, murió, hemos leído unos versículos, que Él murió, que Él cargó nuestros pecados. Yo puedo tener ese conocimiento, ya tengo el conocimiento, está en la palabra. Yo no puedo tener una fe si no tengo el conocimiento, ya tengo el conocimiento de eso. Ahora, como tengo el conocimiento, ¿basta con que tenga el conocimiento? No, a ese conocimiento tengo que agregarle ¿qué? La comprensión, entender eso, entiende eso, descansa en eso, consolídate en eso. Mire, a mí esa enseñanza me ayudó mucho algún día. Esa pregunta que yo me hice, se la hice a aquella persona. O sea, un momentico, pastor, o sea, usted me está diciendo que yo pude haber sido tan pecador y haber cometido tantos errores en mi vida, pero que si yo confieso mis pecados a Cristo y confío en Él, Él me borra todos los pecados. Me dijo, sí señor, así es. ¿Está seguro? Digo, así es, eso lo dice la Biblia. Así de sencillo, así de sencillo. Ese día, para mí, me quité todo el peso que tenía. O sea, que no tengo que ir a otra persona a confesarle mis pecados, que yo puedo ir delante de Dios y Él me los perdona. Digo, así es, Señor. O sea, no tengo necesidad de un intermediario, un sacerdote o algo. No, tú puedes ir directamente delante de Él, te arrodillas o como tú quieras, desde tu corazón le pides perdón y Él borra todos tus pecados. Ese día entendí el pasaje de 1 de Juan 1:9 que dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Le dije, ¿de toda maldad? De toda, si tú le confiesas. Ok. Y si no, no, si usted encubre su pecado, entonces nunca va a prosperar. ¿Cómo que nunca va a prosperar? No, porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparte encuentra la misericordia. Le dije, o sea que hoy puedo salir como 0 kilómetros. Digo, claro. ¿Cómo así? Digo, mire, en esa época digo, es como si tú vinieras con un zinca estartalado, que toca estarlo empujando y que hay que iniciarlo a toda hora porque... Y entonces tú traes tu zinca estartalado y Dios dice, no te preocupes, ahora toma, llévate este carro 0 kilómetros, llévate tu Audi 0 kilómetros. Wow, ¿así es el cambio? Sí. ¿Y qué necesito? Simplemente creer, solo creer y me hace el cambio. Así cambia Dios. Ese día entendí. O sea, pasé de simplemente un conocimiento a una comprensión. Dije, wow, esto me gusta. Desde ahí, esto me gusta. O sea, dejo mi vida estartalada, llena de varadas por todo lado, que me estén empujando a toda hora, de dar lástima a toda hora, a pasar una vida a otro nivel. Y eso me gustó. Dejo de ser una persona que vivía en sombras y paso a ser una persona que brilla. Sí. Dejo de ser una persona que vivo en limitaciones y paso a expandirme y a crecer. Sí. Qué bueno, me gusta. Eso me gustó del Evangelio. De un Dios sencillo, que lo único que demandaba de mí es que tuviera una fe sencilla. Diga conmigo, una fe implícita. Tranquilo, no se preocupe. Y entonces ahí en esa época vino el conocimiento de Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, es decir, ya es lo recto, y todo lo demás vendrá como por añadidura. Digo, wow,
Y eso es cierto. ¿Y cómo me puedo liberar de toda esa situación precaria de limitaciones? Me dijo, es muy sencillo. Conoceréis la verdad y esa verdad te hará libre. ¡Wow! Entonces no necesito que me impongan manos, que me echen aceite. No, conoce la verdad. Y entonces tengo que hacer guerra espiritual y lo demás para echar fuera demonios. Dijo, no necesitas eso. Simplemente obedece la palabra de Dios, porque si tú obedeces la palabra de Dios, es más fuerte que cualquier guerra espiritual. De hecho, esa es la guerra espiritual. ¿Cómo así? ¿Así de sencillo? Así de sencillo. ¿Y por qué tan sencillo? Porque la Biblia dice, resistid al diablo y él tendrá que huir. Ay, no necesito ir donde los brujos, no, que me hagan exorcismo, nada. Obedece la palabra de Dios, y si tú obedeces la palabra de Dios, el diablo tendrá que huir. Y dije, wow, me gustó el mensaje. Y yo quiero caminar en ese mensaje. Y no solamente quiero caminar ese mensaje, quiero enseñar ese mensaje a otras personas que están metidas en sus jaulas de oro, que piensan que están bien porque tienen economía, pero sus vidas están completamente apartadas de Dios. Oh, qué bueno. Ese primer punto, eso es fe. Diga conmigo, es una fe que no solamente tiene conocimiento, sino que tiene comprensión, comprende. Es la fe salvadora. Wow. Lo segundo, que es la fe. ¿Qué será esa fe? Es una fe que significa que tenemos que tomar decisiones, porque todo está en la teoría. Yo sé, pero implica un paso más allá, y es tomar decisiones. ¿Qué es tomar decisiones? Entender que si yo soy un cristiano, soy un hijo de Dios, tengo que tomar algunas decisiones. ¿Decisiones como cuáles? A ver, ayúdenme por favor. Muy bien. Decisiones como esas, apartarme del pecado. O sea, yo tengo que saber que esto que estoy haciendo está mal delante de Dios, que eso es un pecado, y que tengo que tomar una decisión de dejar. Ay, pero es que me siento tan bien. Ay, es que la paso tan chévere. Es que me divierto. Sí, pero eso está mal delante de Dios. ¿Duele? Muchas veces sí. ¿Pero vale la pena? Claro que sí. Tengo que tomar decisiones. Si yo no tomo decisiones, ¿qué va a pasar en mi vida? ¿Qué pasa en la vida cuando una persona no toma decisiones? ¿Qué pasa? Se estanca, muy bien. No va a pasar nada en su vida. Termina siendo un religioso. Yo sé, yo conozco. Le voy a poner 2 ejemplos. Resulta que hay una persona que está enferma, delicada. Prácticamente está desahuciada, ya no hay nada que hacer con esa persona. Sus familiares obviamente se compungen, se entristecen porque su ser querido está para morir, y ya los médicos ya no dan nada, ya no hay nada que hacer. Llévelo para la casa, den unos medicamentos paliativos ahí como para calmar el dolor, pero ya no hay nada que hacer. Él o ella se muere, no hay nada que hacer. ¿Y tú cómo te sientes? Mal, triste, hay dolor. Pero de pronto uno de los familiares dice, ay, espera un momentico, muy respetable lo que dice ese médico, pero yo conozco de un médico que el tipo es súper efectivo. ¿Por qué no le llevamos el caso? ¿Por qué no lo llevamos allá? Pues igual ya que perdemos ya. Y llevan al paciente allá. Y el médico lo diagnostica, lo revisa y dice, sí, la situación de él es delicadita. La verdad sí es delicado. Pero yo conozco de un medicamento que le puede ayudar. ¿Qué hacen los familiares? Pues hay una esperanza, hay una ilusión. Bueno, doctor, ¿y cómo hago para conseguirlo? Ese medicamento es costoso. Vale mucha plata. ¿Cuánto vale? Vale tanto. Uy, mucha plata. Mucha plata y no podemos comprarlo. Hay una solución, pero el precio es alto. Pero se reúnen todos los familiares, como ustedes han visto casos. Dice, bueno, nuestro ser querido está delicado, pero hay una esperanza. ¿Por qué no damos una cuota entre todos y le compramos el medicamento? Se ponen de acuerdo. Van donde el médico, doctor, listo, ya tenemos aquí el dinero. Por favor, véndanos el medicamento. Pregunto, ¿ya la persona se sanó con eso? No, ya tiene el medicamento. Llegan con el medicamento donde el paciente le dice, mira, tómate esto. Esto le va a ayudar. Se lo dejan ahí en la mesita de noche. Tómese el medicamento. Pregunto, ¿esa persona se mejora con eso? ¿Se mejora con que ya lo tiene al lado de la mesita? No. ¿Qué necesita? Necesita tomar la decisión él de tomarse su medicamento y comenzar a ver que va a funcionar. Escúcheme, en la vida cristiana funciona lo mismo.
Hay personas que llevan tiempo escuchando de la solución para sus problemas, de la solución para sus crisis, para arreglar el matrimonio, para solucionar todas las áreas de la vida. Saben, conocen, dicen, sí, no, yo conozco, sí, me han hablado mucho de eso, sí, no, eso como que funciona. Hay personas, yo no sé si tú estás cansado de eso, yo me cansé de eso, de escuchar a otros que dicen cómo Dios los bendijo, cómo Dios los prosperó, cómo Dios los sanó, cómo Dios los sacó adelante, cómo Dios restauró, y dicen, dan testimonio. Digo, qué bueno ellos, pero yo quiero experimentar eso. ¿Qué tengo que hacer yo para experimentar eso? Para ver mi cambio en mi vida. ¿Qué tengo que hacer? No solamente es tener el conocimiento, sino que también necesito que dar el paso, tomar decisión, y me lo voy a tomar. Y voy a creer en ese Jesús. Y voy a vivir verdaderamente la vida cristiana como es. Salto del conocimiento, salto de la teoría y comienzo a experimentar eso. ¿Me estoy haciendo entender, por favor? La fe, ¿qué implica? Tener conocimiento, sí. Ese conocimiento yo lo tengo que creer, pero también tengo que dar pasos, hacer cambios en mi vida. Escúcheme, estamos próximos a cerrar un año, estamos próximos a terminar un calendario. No crean que porque viene un nuevo calendario, viene un nuevo año, ya las cosas como por arte de magia van a cambiar. No van a cambiar si tú sigues haciendo lo mismo, si sigues con los mismos hábitos. Tú tienes que hacer cambios. Y aprovechamos como este cierre de año para decir, evaluamos, que es el tema de hoy, evaluamos si tengo que sacar lo que no sirve, tengo que hacer los cambios pertinentes en todas mis áreas. Le pongo un segundo ejemplo. Alguien quizás dice, yo tengo unas ganas de ir a Europa, y tal vez ahorró durante mucho tiempo y lo demás, y compró su boleto, y ya está en el aeropuerto. Dice, mire, ese es el avión que los va a llevar. Es un Boeing 747, es de los mejores aviones. Y dices, oh, qué avión tan poderoso. Y miras, uy, es un avión de los mejores. Y ese te va a llevar a Europa. Por el solo hecho que tengas el boleto, ¿ya estás en Europa? ¿Qué necesitas? No, pero es que a mí me da miedo. ¿Y qué tal se caiga? ¿Y qué tal que en medio del océano preciso falle el avión y se caiga y me muera? Pero yo quiero conocer Europa. ¿Va a conocer Europa si no se sube al avión? Tiene que, ¿qué? Subirse al avión, arriésguese, tome decisión, encomiéndese a Dios. Señor, yo sé que tú me vas a guardar. ¿Te subes al avión o no? Si es que verdaderamente quieres conocer Europa, para el ejemplo. ¿Tú quieres ver la mano de Dios obrando en tu vida en esta tierra? ¿Tú quieres ver cómo Dios comienza a hacer cosas sobrenaturales y se te abren puertas y una cantidad de cosas? Pues arriésgate a entregar tu vida al Señor, con una gran diferencia. Escúcheme, que si bien es cierto, ese avión podría fallar, la nave de la salvación que se llama Cristo nunca fallará. Nunca Dios fallará. Escúchame, la Biblia está llena, por eso a mí me apasionó la Biblia, porque la Biblia está llena de emprendedores, de gente que le creyó, de ganadores, personas que le creyeron a Dios y nunca los dejó defraudados. O muéstrenme el ejemplo de una persona que se le haya jugado con Dios y que haya quedado defraudado. Ninguno. Al contrario, veo en la Biblia testimonios de personas que se montaron a creerle al Señor, que se arriesgaron y que salieron adelante. ¿Pasaron por pruebas? Sí. ¿Por turbulencias? Sí. Pero al final llegaron a su destino y fueron victoriosos y fueron ganadores. Porque el capitán de esa nave es Dios. Creo que eso es lo que falta para muchos. Que se decidan a entregar su vida a Dios. Que entiendan que con Él no hay pérdida. No, pero es que estoy sola, es que nadie me apoya. Y todo el mundo es que nadie me apoya, no me apoya, no me apoya. Deje de pedir apoyo por todo lado. Es que esto es una gallina, usted es un pollo. No, usted solamente tómese de la mano de Dios, confíe en Él, que Dios hará. ¿Lo puedes creer? Creo que lo que falta a algunos es que den ese paso y que sean decididos y que se atrevan a confiar completamente en Dios. Punto número 2. Vamos al punto número 3. ¿Cuál será el punto número 3? ¿Qué necesitamos? Estamos hablando de la fe. Lo primero, en la fe necesitamos tener un conocimiento, y ese conocimiento tiene que convertirse en una revelación para mi vida, y yo lo creo. 2, tengo que tomar decisiones, tengo que arriesgarme. Pero punto número 3, la fe es simplemente creer. Mire, eso me gustó mucho, creer las promesas que están aquí en la Biblia. ¿Cuántos saben que la Biblia es un libro de promesas? Es un libro de máximas.
Cuando uno va a estudiar al rey Salomón, quiero decir es que el rey Salomón no fue ningún aparecido por ahí. El rey Salomón fue una persona, dice la Biblia, el más sabio que ha pisado esta tierra. Y cuando escriben proverbios son sus frases célebres de cómo una persona puede salir adelante en esta vida. Si tú eres un hombre de negocios, si eres una mujer de negocios, cómo puedes emprender, cómo puedes aplicar los principios que están ahí registrados y sales adelante. A mí me gustó porque yo terminé mi carrera de administración de empresas y aprendí muchos conceptos. Pero cuando yo comencé a estudiar la Biblia, encontré que muchos conceptos que me habían enseñado la Biblia de algún hombre como Taylor o como Fayol o como Peter Drucker, a mí me gustaban en la administración. Pero cuando yo veo en la Biblia digo, un momentico, eso no es de Taylor ni de Fayol, eso está en la Biblia. Y a mí eso me apasionó. Dije, ¿cómo así? ¿Este es un libro de administración? Claro que es un libro de administración. ¿Es un libro de principios de psicología? Claro que ahí están todos los principios del hombre más sabio. ¿Es un principio de jurisprudencia? Claro, porque está escrito por el abogado de abogados. ¡Wow! ¿Es un libro de restauración? Claro, es un Dios que restaura, un Dios que levanta. A mí me gustó porque esto es un arsenal de palabras de bendición para ser personas de éxito. Entonces el punto número 3 que estamos estudiando acá es cuando yo tomo la palabra de Dios y creo a las promesas de la Biblia. Una cosa que me enseñaron que me ayudó mucho en la vida fue cuando me dijeron, es que lo que está escrito aquí, eso no es solamente tinta y papel, no, es el pensamiento de Dios plasmado en esas hojas. ¡Wow! O sea que si yo leo la Biblia, conozco el pensamiento de Dios. Dice, claro. ¿Y puedo crecer en la fe? Me dice, claro. Porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y la fe viene ¿por qué? El oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces el principio número 3 es cuando tú aprendes a creer esas promesas que están ahí. Es cuando estas letras saltan de estas hojas, esa tinta y papel saltan de estas hojas y viene para tu vida como una revelación y lo tomas para ti, te apropias. Que te llamen loco, no importa, te apropias. Entonces encuentras pasajes como el de Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, ¿y qué? Y que le dio el privilegio de llegar a ser ¿qué? ¿Llegar a ser qué? Ojo, lo decimos, lo recitamos, pero tú has logrado captar la esencia de esa palabra, que tú no eres cualquier persona, sino que tú eres ¿qué? ¿Hijo de quién? De Dios. ¿Y cuál Dios? El Dios que creó absolutamente todo, y tú vas a ser hijo de Dios. Cuando tú crees eso, tú dices, wow, un momentico, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, no tengo por qué estar andando deprimido, no tengo que estar dando que yo tengo un Dios grande y poderoso que tiene cuidado, yo soy de la familia de Dios. ¿Saben cuál es la mejor familia de esta tierra? No crea que la familia del presidente, la familia del embajador fulano de tal, no, la mejor familia es la familia de Dios, y la Biblia dice que si tú crees en Él, pasas a ser parte de la familia de Dios. Entonces digo, momentico, y ahí mi nivel sube, porque yo digo, soy un hijo, y ustedes pueden decir, mujeres, soy una hija de Dios. Cuando tomo el pasaje como el que recordamos ahorita de Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, yo lo tomo y digo, wow, eso es para mí. Yo no sé los demás, para mí. O sea que si yo creo en Jesús, yo soy salvo y nadie me va a quitar la salvación. Jesús dice que a los que van a Él, nadie los va a echar fuera. Él nunca lo echará fuera. Eso me gusta. Entonces me tomo las palabras. Tomé ese pasaje de Mateo 11:28, cuando dice la escritura, vengan a mí ¿quiénes? Todos los que están ¿qué? Cansados, afligidos, desesperados. ¿Y qué dice el Señor? Yo les daré descanso. Y wow, con el respeto de algunos, pero para mí es el mejor mensaje de psicología. No que haga esta terapia, que no, que haga tal cosa. Yo respeto todo eso, pero para mí la palabra más relajante que una persona puede tener en su vida es cuando cree esta palabra. Si nosotros vamos a Él con las cargas, con los problemas, con las luchas, Él nos hará descansar. ¿Eso no es hermoso? Tú puedes tener problemas hoy. ¿Alguien tiene algún problema? Quizás sí, quizás no, no sé. Pero la Biblia lo que está diciendo aquí, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo les haré descansar. Ahora hago una pregunta casi final. ¿Será que el Dios que escribió la palabra
por inspiración del Espíritu Santo, cumplirá sus promesas? ¿Ustedes pueden creer que todo lo que está escrito aquí es verdad? ¿Y pueden creer que todo lo que está escrito aquí, que es como una promesa para ti, se va a cumplir en tu vida? Yo creo eso. Yo no sé ustedes, amados, pero yo creo que todo lo que está ahí se cumplirá. Yo creo que Cristo cumple sus promesas. Por algo que también aprendí en algún momento. Porque es que fuimos minados por experiencias en la vida y creemos que Dios es igual. Porque alguien nos hizo promesas y no nos cumplió. Y nos defraudó, nos decepcionó. ¿Alguien ha sido defraudado? ¿Alguien ha sido decepcionado, engañado, traicionado? Pero así no es Dios. Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que ¿qué? Para que mienta. Es decir, que lo que está escrito ahí se hace, punto. Fuera de eso, que no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que ¿qué? Se arrepienta. Nosotros nos arrepentimos. No, ya me arrepentí de quererla. Ya me arrepentí de ese negocio. No, yo más bien desisto. Nosotros somos así. Dios no es así. Él no es hijo de hombre para que. Si Él lo dijo, diga conmigo, Él lo va a hacer. Ahora es el que está a su lado. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Entonces lo tercero para que nuestra fe crezca es tomar la Biblia y creer a sus promesas y saber que el que lo dijo lo va a hacer. Punto. ¿Cuándo? En el tiempo de Él. ¿Cuál es nuestra tarea? Creer que así va a ser. Y por último, la fe es cuestión de aferrarnos. ¿Qué es aferrarnos? Tomarnos fuerte, asiarnos de una esperanza. Y es la esperanza de la salvación. ¿Cuál es la esperanza de salvación? ¿Quién es la esperanza de nuestra salvación? Cristo Jesús. Escúcheme, con esto termino. Es aferrarnos que solamente a través de Cristo podemos tener salvación. Es aferrarnos que solamente a través de Cristo podemos lograr lo que dice la palabra que vamos a lograr. Es cuando, con el respeto debido, yo centro mi vida en Cristo Jesús, digo, para mí Cristo, Cristo, Cristo. Y vienen cosas por aquí, por allá, digo, mirarte a ti solamente, Cristo. Es poner nuestra mirada, aferrarnos a la confianza de que Cristo es el que nos ayuda para poder salir adelante. Cuando tú logras llegar a ese nivel de poner tu esperanza en Cristo Jesús y te aferras a Cristo, tu vida va a cambiar y tu nivel de fe va a cambiar. Dos cosas entonces. Uno, la parte que hace Dios o que hizo Dios, que ya la culminó, todo ha sido hecho. Ya está hecha esa parte. La otra parte nos corresponde a nosotros. ¿Qué cosas vimos entonces de lo que nos corresponde? La fe. Y la fe la vimos en 4 cosas. Primero, el conocimiento. Llénate del conocimiento de Dios. Y no solamente el conocimiento, sino la convicción de que eso es verdad. Número 2, ¿qué dijimos? Tenemos que tomar decisiones. ¿Qué cosas tienes que cambiar? Número 3, tómate de las promesas que están escritas en la Biblia. Tómate de las promesas. Si está ahí es porque Dios te lo dejó. Ustedes saben que la Biblia se divide en 2 partes. ¿Cómo se divide? Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué es testamento? ¿Qué es testamento en lo normal, lo natural? Cuando a ti te entregan un testamento y tú eres beneficiario del testamento, ¿qué haces? ¿Tú qué haces con ese testamento que te dan? En el testamento dice, no, es que mi familiar, mi tío por allá que ni siquiera me acuerdo, me dejó esta finca. Y ahí en el testamento dice que esa va a ser para ti. ¿Qué haces con eso? Ay, no me interesa. ¿Qué haces? No, tú tomas eso y dices, un momentico, eso me pertenece por derecho ¿qué? Legal. Escúcheme, por derecho legal, lo que Dios dejó escrito es para ti. Y Dios es un Dios de legalidad. ¿Sí sabían eso? Y si tú logras creer, viene para ti. ¿Cómo se hace efectivo todo eso? ¿Cómo te haces heredero y coheredero? ¿Cómo logras hacer eso? Por la fe en Cristo Jesús. Y cuando tú estás aferrado a Cristo Jesús, tú te haces coheredero juntamente con Cristo.